¿El cristiano hoy día puede divorciarse y volverse a casar? Bueno, contestar una pregunta así de profunda en forma bien resumida es complicadito, pero no es una respuesta general. No se puede decir sí o no. Hay que explicar que dentro del cristianismo hay tres líneas de pensamiento y una de ellas es que nunca se puede divorciar ni volverse a casar. Otra línea es que se puede divorciar y casar en cualquier circunstancia. Sabemos quienes tenemos una posición de tratar de mantener un equilibrio que dice que hay determinadas circunstancias en que es permitido el divorcio y el nuevo matrimonio. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta es: no se puede si no existen las circunstancias adecuadas para que se realice el divorcio, y sí se puede si es que existe la razón bíblica de la cláusula de excepción que comprendemos en las Escrituras y que permitiría en ese caso el divorcio y el nuevo matrimonio. También hemos visto que hay como una tendencia en muchas iglesias sobre parejas jóvenes, ¿ya? Que no dicen, vamos a probar, ¿cierto? No nos vamos a casar. Pero esto lleva unas consecuencias, ¿cierto? De que quizá bueno, estas personas tienen relaciones sexuales, quedan embarazadas, estas personas toman la decisión de casarse y al poco tiempo están divorciados, se están separando. ¿Esto es una tendencia debido a alguna razón en específico? ¿También por la falta de instrucción solamente? De partida, el cristiano tal vez más sencillo e ignorante y aún el no cristiano sabe que bíblicamente o de acuerdo a cualquier religión católica o evangélica, el que tiene relaciones sexuales prematrimoniales está cometiendo fornicación, así que es un asunto muy sencillo de comprender. Las personas que quieren vivir en ese estilo, la razón por la cual pueden tomar decisiones así es porque uno, o no entienden el cristianismo, no han comprendido su fe, o porque no son cristianos, no les interesa los valores y principios de la vida cristiana, o son rebeldes que se dejan seducir por el mundo de excitación que permite el noviazgo y la codicia que les lleva a tener relaciones sexuales prematrimoniales. Pero es un pecado, ningún cristiano debe probar el producto antes de tiempo. La Biblia habla que cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero la inmoralidad sexual en este caso es un pecado que deja unidas a las personas y las consecuencias, digamos, puede ser un embarazo, pero hay otras consecuencias espirituales mucho más grandes. No se puede rebelar, una persona no puede rebelarse contra Dios y no esperar consecuencias, porque Dios va a disciplinar a sus hijos. Y a veces las personas no comprenden la disciplina de Dios, no pueden identificarla, pero en algunos casos puede que nunca puedan tener hijos y no comprenden que fue un resultado de su desobediencia, o pueden que pase mucho tiempo sufriendo para ello, porque sí hay situaciones y enfermedades incluso que son producidas por pecados personales. Todas son producidas por pecados generales y por el pecado, por la raíz pecaminosa que tenemos, pero hay ciertas situaciones que vivimos como producto de nuestros pecados personales, sea que lo identifiquemos o no. ¿Cuál sería su consejo, en pocas palabras, para esta persona que quizá tomó esta decisión de divorciarse, se equivocó, no se equivocó en tomar esa decisión, no importa el caso? ¿Cuál sería su consejo para esta persona para que se pueda restaurar su vida amorosa en este caso? Bueno, hay que tratar el problema más profundamente. Una persona que ha tomado una decisión rápida, que se ha casado por emociones, tenemos que entender que no comprende lo que es el amor. El amor no es enamoramiento, puede incluir enamoramiento o no, pero el amor no es enamoramiento, no es un sentimiento. Y tal vez por ignorancia la persona tomó decisiones basadas en el grado de conocimiento que la persona tiene. Y puede haberse divorciado por cosas peores todavía, por, eh, por no ser compatibles, por incompatibilidad de caracteres, que son las cosas más ridículas que un cristiano puede arguir. Nadie se va a casar con alguien igual.
que tenga el mismo temperamento, el mismo carácter, nadie, todos somos diferentes. Así que todos esos errores, todas esas concepciones erróneas tienen que ser sanadas. Por supuesto que tiene esperanza de restauración, pero si no pasa por un procedimiento apropiado de sanidad espiritual, con una ayuda, con personas que saben tratar estas situaciones, si no pasa por un proceso de sanidad espiritual, de sanidad emocional, la persona va a volver a cometer lo mismo, porque ya estableció un patrón de conducta y si sobre los mismos preceptos, ideas, sentimientos basa su nueva decisión, va a ser lo mismo. Por eso necesita prepararse, necesita arrepentirse, necesita hacer un cambio a 180 grados, eso significa el arrepentimiento, y luego prepararse para no seguir en el patrón de conducta, de elegir no bíblicamente, de no tomar decisiones no bíblicas. Dentro de los líderes, ministerios, ¿cierto? Hoy día, esta práctica se ha visto cada vez más, se ha reiterado, hemos visto personas que están a cargo de ministerios y liderazgo dentro de la iglesia evangélica que se han divorciado varias veces, muchas veces, y aún siguen estando trabajando en el ministerio y aún siguen buscando pareja. ¿Esto es bíblico? ¿Cómo podríamos explicarle esta situación a personas que quizás están conociendo recién el Evangelio? Bueno, de partida, si una persona ha pasado por una serie de divorcios, es indudable que tiene algún problema y que tiene que ser tratado. Y bíblicamente no sabemos las causas por qué se divorcia, qué sé yo, supongamos que la primera esposa cometió adulterio y no quiso arrepentirse, supongamos que la segunda quiso envenenarlo, supongamos, ¿me entiende? Mucho depende, para uno contestar en forma bíblica tiene que tener determinados antecedentes, pero obviamente cuando hay una repetición marca un patrón de conducta. Y una de las cosas muy importantes cuando ocurre un divorcio es que el divorcio ocurra por las razones bíblicas, que en términos generales tendrían que ser el adulterio permanente, es decir, un cónyuge que determinó abandonar a su cónyuge por un adulterio, o un adulterio intermitente, que yo le puse ese apellido, que es aquel cónyuge que hoy comete adulterio y se arrepiente y de aquí a un año está involucrado con prostitutas y luego de otro tiempo está metido en otro caso de inmoralidad sexual. Entonces la persona tiene un patrón de conducta que motiva a que uno pueda realizar un divorcio. Entonces en estos casos uno tiene que tener razones para saber si la situación es o no, si hay una razón bíblica o no para el divorcio. Pero para poder decidir aquello hay que ayudarle a la persona, porque yo en muy pocas situaciones aconsejo el divorcio. Yo aconsejo siempre la confrontación del problema. Y la confrontación del problema es que siempre se encuentra una solución. Y a veces la solución es un divorcio, cuando está en peligro la vida de una persona, etc. Entonces, pero para yo poder prevenir y ayudar a la persona, tengo que analizar la situación, porque dice, si es que le concedo, de acuerdo a la palabra de Dios, la libertad de confrontación y resulta en divorcio, dice el Señor que se vuelva a casar ahora en el Señor. Es decir, eso no tiene la implicación de ir a un templo y casarse con una persona en el templo. En el Señor implica que la persona, primero, ha sanado su vida y segundo, que ha pasado por un proceso bíblico para poder determinar su nuevo matrimonio. Así que si antes tuvo ignorancia en su proceso para casarse, una vez que es cristiano, no debe tener ninguna, ni lo más mínimo de ignorancia para poder tomar una determinación tan importante. Así que en este caso podemos decir que una persona que ha actuado de esa manera, generalmente no han pasado por un proceso de sanidad emocional, de sanidad espiritual, no han querido generalmente que le ayuden profesionales a pasar por el problema que provocó el primer divorcio y muchas veces no se han sometido a la autoridad de su iglesia y son como llaneros solitarios. Entonces, en ese caso podemos decir que no es apropiado que la persona
se vuelva a casar y mucho menos que sea restaurado a la vida ministerial.